Es así, Javier, de hecho que son 5.598 reposos y este número solamente en el mes de enero, en estos primeros 24 días, están superando ya toda la cifra de reposos del año 2019 desde enero hasta diciembre. Y recordemos que esta mañana el director de Vigilancia de la Salud confirmaba 1.056 casos en todo el territorio nacional, sumando ya también, por supuesto, los casos que se confirmaron el año pasado, teniendo en cuenta que son parte de la misma fase epidémica y que esto podría empeorar para el mes de febrero. Si es que ahora ya tenemos 5.598 reposos en IPS, queremos saber cómo va a estar esto para el mes de febrero. Y más que nada estamos aquí ya también en la sede del IPS para hablar con Carlos Cabral. Él es el director de riesgo laboral y subsidio del IPS. Y queremos saber primeramente cuánto dinero implican estos 5.598 reposos para el Instituto de Previsión Social. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para vos y para la teleaudiencia. Esto representa 280 millones de guaraníes en lo que va de estos 24 días prácticamente del mes de enero de este año 2020. Ustedes tienen un registro, si bien sabemos que todo esto es por dengue, ¿son ya los casos confirmados o de personas que tienen los síntomas, pero que hasta el momento no tienen el signo positivo dentro de sus análisis laboratoriales? Acá dentro de esto tenemos como reposos por dengue clásico, fiebre del dengue y dengue hemorrágico. Que dengue hemorrágico creo que no tenemos casos todavía registrados, pero serían de fiebre del dengue y dengue clásico. Bueno, y ustedes tienen también, me imagino, un registro que de las personas que van primeramente a sanatorios privados y posteriormente igual cobran este subsidio por parte del IPS. ¿Ellos están incluidos ya en este número o están aparte? No, ellos están incluidos, ¿verdad? Estos números son de datos ingresados al sistema de beneficio de corto plazo del IPS. El sistema de beneficio de corto plazo liquida las prestaciones económicas para aquellos asegurados que están incapacitados por enfermedad, en este caso con diagnóstico de dengue, ¿verdad? Entonces ahí están los que consultaron en centros médicos de atención del IPS, en centros del ministerio que son asegurados también del IPS y en centros privados. Bueno, y haciendo una comparación con enero del año pasado, ¿cuántos reposos por dengue fueron emitidos para que la gente se haga una idea también de qué tan grande es la diferencia y por qué se dice que esta es la tercera epidemia más grande de los últimos 10 años? Bueno, si vemos acá en esta lámina se puede observar de que los reposos registrados en el sistema BCP en enero del año 2019 fueron solamente de 69 casos, mientras que en este año 2020 totaliza ya esta cantidad, 5.598 casos. De hecho, si sumamos todos los casos, como bien ya lo dijiste, todos los casos registrados en el año 2019, vemos que totalizan 4.617. Y solo en 24 días ya hemos superado eso, lo de todo el año. Bueno, ¿y ustedes como IPS recuerdan alguna otra ocasión, otro año en que también se dio un número elevado, así como ahora, de reposos estando en una fase epidémica, o es la primera vez en mucho tiempo desde la última epidemia? Bueno, hicimos un reporte. En esta lámina se pueden observar datos de 4 años atrás, desde enero del 2017 a enero del 2020. Y lo que vimos es que para nosotros, y los casos registrados, es que en el año 2017 no hubieron tantos casos, en el año 2018 sí ya hubieron bastantes casos, creo que totalizaron alrededor de 9.000 casos en todo el año 2018. En el 2019 ya vimos que fue la mitad, 4.600 casos, y solo en 24 días del mes de enero del año 2020 ya tenemos 5.598 casos. O sea, es un crecimiento sin precedentes, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 4 años. Muy bien, ahí tenemos entonces las palabras de Carlos Cabral, el director de riesgo laboral y también de subsidios del IPS, quien nos confirmaba esto: 5.598 casos de reposos ya solamente en enero, en estos 24 primeros días por dengue. 280 millones de guaraníes es lo que implica eso para el Instituto de Previsión Social. Fiona,
para consultarle, ¿cómo hacen el cálculo de los 280 millones de guaraníes? Porque supongamos, Fiona Aquino tiene reposo por 5 días, significa que IPS le tiene que pagar determinado monto. Javier tiene de reposo por 3 días, otro monto. Sonia tiene por 8 días, Claudia tiene por 2. Es decir, ¿cómo hicieron el cálculo para sostener que es 280 millones de guaraníes lo que IPS tiene que ahora pagar o distribuir entre todos estos reposos? Bueno, generalmente las personas siempre tienen días diferentes o una cantidad diferente de días de reposo. ¿Cómo hacen ustedes ese cálculo para definir que realmente son 280 millones los que se desembolsaron hasta el momento? ¿Cómo calculan eso si es que una persona tiene reposo por 5 días, el otro tiene por 2 días, por 3 días? ¿Cómo hacen para definir ese monto? Bueno, el monto del subsidio tiene una forma de calcular que está establecida en la ley. Se toman datos de los 4 meses anteriores al inicio de la incapacidad. Supongamos los reposos que fueron expedidos en este mes de enero. Entonces tenemos que tener en cuenta los salarios de diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Se suman todos esos salarios, se divide por 120 porque se toman como meses de 30 días y ahí sale el salario promedio diario del trabajador. Por ley nosotros tenemos que pagar el 50% de ese salario promedio y se paga a partir del segundo día y se multiplica ese 50%, el monto del 50% se multiplica por la cantidad de días de reposo que expide normalmente el médico. De hecho hay una tabla que utilizan los médicos, que se utiliza internacionalmente, donde cada patología, cada enfermedad tiene tabulado cuántos son los días de reposo que hay que otorgar según la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en promedio está entre los 10 días más o menos por el tema del dengue, ¿verdad? De 3 a 10 días más o menos va. Y los casos que son más complicados van hasta 15 días inclusive. Bueno, y hay una duda también muy grande por parte de la ciudadanía, que generalmente a veces los doctores te dicen, yo solamente puedo darte hasta 3 días, pensando que esos 3 días todavía van a ser pagados por las empresas. Pero, ¿cuál sería el límite? A partir de los 3 días ya paga sí o sí IPS, antes no paga ese monto por más de que tengan reposo. ¿Cuál sería el sistema que está llevando adelante la previsional? No, el reposo por enfermedad en general, no solamente por dengue, sino por enfermedad, se paga a partir del segundo día. Entonces, nosotros pagamos a partir del segundo día el 50% del salario promedio diario de los 4 últimos meses del trabajador. Eso es así. Muy bien, ahí sí ya la aclaración entonces, Javier, acerca de cómo ellos están estableciendo los pagos para las personas que tienen reposo con dengue. Bien clarito. Bueno, hasta ahora 280 millones de guaraníes. Supongamos, tengo otra consulta, Fiona, discúlpame, pero así es el mundo. Supongamos que yo estuve con dengue, no trabajé aquí en ABC TV 4 días y bueno, IPS dice, es tanto lo que te vamos a pagar en calidad de subsidio. ¿Cómo hago los trámites para cobrar eso y en cuánto tiempo me paga IPS, Fiona? Claro, es muy importante realmente porque las personas a veces no saben a dónde tienen que irse para saber o qué cosas tienen que hacer, qué formularios deben llevar. Entonces queremos saber, cuando una persona tiene el reposo por dengue, no se fue por 5 días a trabajar, ¿cómo tiene que gestionar ese reposo y más que nada el cobro también de eso, abogado? A ver, cuando el trabajador asegurado que está enfermo con dengue consultó en un centro médico del IPS, prácticamente no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque el médico, como parte del tratamiento para la recuperación de ese paciente enfermo, indica un periodo de reposo, entonces carga en el sistema informático y eso migra, eso es lo que migra a nuestro sistema BCP y de esos son los datos que estuvimos hablando, ¿verdad? Migra automáticamente y el trabajador recibe un mensaje de texto en su celular donde le dice, le han sido prescripto X cantidad, por ejemplo, 3 días de reposo, ¿verdad? Entonces, eso mismo el trabajador ya puede reenviar, por ejemplo, a su empresa o a recursos humanos de su empresa para que su empresa tome ya un primer conocimiento de que ese trabajador no va a concurrir a su lugar de trabajo porque está de reposo
no hace falta decir que es de dengue, ¿verdad? Por lo que sea. Entonces también la empresa ya ingresando a la página web, al portal web del IPS, www.ips.gov.py, en la parte de servicios online le da un clic y uno puede ver consulta de reposos. Le da otro clic ahí, introduce el número de cédula del trabajador y ahí ya tiene toda la información y ya tiene el documento que va a servir finalmente para la liquidación de su aporte, porque en ese caso la empresa no tiene por qué pagar salario por los días en que el trabajador está de reposo y no está trabajando, ¿verdad? ¿Cómo haría entonces el trabajador para cobrar ese importe por parte del IPS? ¿Tiene que presentar esa hoja de reposo nuevamente a algún departamento del IPS? ¿Tiene que ir a algún banco? ¿Cómo hace esa gestión? Eso migra todo automáticamente por nuestros sistemas y finalmente el trabajador, así como recibió un mensaje de texto que le dice que le han sido prescritos X cantidad de días de reposo, así también recibe un último mensaje de texto donde le dice su subsidio está disponible para su cobro en el Banco Nacional de Fomento. Recibe también, ¿verdad? O sea, lo que el trabajador tiene que hacer es prácticamente cumplir con el tratamiento que le indica el médico y reposar. No tiene que hacer ninguna gestión, no tiene que llevar ningún papel de una oficina a otra. ¿Por qué? Porque toda la tramitación prácticamente es electrónica. Eso es cuando el reposo es expedido en un centro médico del IPS. Diferente es cuando, por ejemplo, un asegurado del IPS, por ejemplo, que también tiene un seguro privado, concurre a un sanatorio privado y ahí le diagnostican el dengue y le prescriben los reposos. Entonces, ahí sí hay un papel, un certificado de reposo que tiene que ser visado por el Centro de Control de Reposo del Ministerio de Salud, acá sobre la calle Brasil. Esa visación tiene un costo de 10.000 guaraníes, es un trámite que se hace, vuelvo a decir, en el Ministerio de Salud. Con ese certificado visado se viene acá hasta la esquina del edificio nuestro, ¿verdad? En Pay Pérez y Petirosi, en el centro de atención de reposos de nosotros del IPS, y se presenta ahí. Ahí se hace la transcripción y ahí también ya después el sistema ya es prácticamente el mismo, el procedimiento ya es el mismo que es pedido. Entonces finalmente el empleador tiene la posibilidad de verificar si su trabajador está de reposo a través de la página web del IPS o a través del REI también, una vez que ese reposo sea verificado por nuestros médicos. Bueno, ese sistema electrónico que mencionaban generalmente es ya en los hospitales un poco más modernos como el INCABI, por ejemplo, que se acaba de inaugurar, pero hace muy poco tiempo, hasta el momento, seguían siendo hojas impresas aquí en el hospital de Boquerón, por ejemplo. De igual manera, ¿eso ya está todo cargado en el sistema informático? Todo está cargado, ¿verdad? Eso fue un cambio de procedimiento que lo implementamos a partir del mes de mayo prácticamente del año pasado y con eso no te imaginas la cantidad de hojas que nos ahorramos, ¿verdad? Y también fundamentalmente lo que le quitamos es de la gestión al asegurado, que ya de por sí está enfermo, ¿verdad? No tiene que andar deambulando de un lugar a otro para hacer la transcripción, ¿verdad? Eso es un orgullo para nosotros también en ese sentido. Muy bien, entonces todo de manera automática a través de computadoras nada más en caso de que el asegurado consulte en una clínica del IPS, no así en caso de que vaya a un hospital privado, a un sanatorio y tenga que hacer esa avisación primero en lo que sería el Ministerio de Salud, Javier.